Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Java desde cero. Entonces, hasta ahora habíamos estado explicando, bueno, pues algunos conceptos, ejemplos y tal. Y la intención que quería hacer a partir de aquí sería plantear una serie de ejercicios e intentar resolverlos aquí en clase directamente con vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente vamos a ver un poquito lo que tenía más o menos planeado y luego miramos a partir de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar a la vista de código y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí definido. Vale, tengo una serie de ejercicios que tenía aquí especificados. Voy a colocar la visión, esta vista preview, ¿vale? Entonces, la idea de todo esto sería realizar estos ejercicios de clases y objetos y luego empezar a hacerlo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, que sirvan como una especie de práctica, ¿no? Para vosotros, ¿no? Entonces, inicialmente podéis intentar, ¿no? Los ejercicios que están previstos desde aquí y luego ya a partir de aquí, pues nada, simplemente intentar resolverlos, ¿vale? Entonces, vamos a leerlos un poquito por encima para hacernos un poquito a la idea de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, aquí lo que nos dice sería crear una clase empleado, fácil, ¿no? Es algo que nosotros ya hemos hecho. Y que nos dice por aquí, las características de un empleado deberían de ser nombre, DNI, teléfono, sueldo y cargo. Correcto, ¿vale? Es decir, en vez de disponer de un solo atributo, vamos a disponer inicialmente de 5 atributos. Lo siguiente que te dice sería crear los constructores sin parámetros y con todos los parámetros, ¿vale? Perfecto. Luego crear una clase main, ¿no? Con el programa, con el nombre del programa empleados, o sea, que tenga un main, ¿no? Que podamos ser capaces de poder ejecutar. Crear un objeto de la clase empleado con cada constructor para hacer pruebecillas. Luego, a partir de aquí, lo que nos pide es meter los getter y setters de la clase de empleado, llamar a los getter y setters dentro de la clase de programa empleados, es decir, para probar que funciona. Crear una clase persona con las características específicas de persona. Vale, aquí ya es cuando tenemos que pararnos a pensar exactamente qué es lo que hacemos y cómo nos lo planteamos, ¿no? Porque claro, lo que nos dice es que si, claro, colocamos una persona y colocamos un empleado, pues habrá características específicas de persona que tendría que tener persona y no empleado, ¿no? Y luego, para luego hacer, ¿no? Que empleado herede de persona, es decir, sería extraer una serie de características de empleado y colocarlas en persona y que luego empleado herede de persona y pueda ser capaz de poder utilizarlo. Luego, a partir de aquí, nos pide crear dos clases más, una clase currito y una clase jefe. Y a partir de aquí, pues eso, todas tendrían que heredar de empleado, ¿no? Y luego dice que deben de incluir características propias tanto en el apartado de currito como en el apartado de jefe. A partir de aquí nos dice crear dos objetos de programa empleados de las clases jefe y currito y cambiar algunas características de ambos. Luego, a partir de aquí dice haz que el nombre de la persona sea un atributo privado, asegúrate, pues eso, de que existen getter y setters y demás, ¿no? Luego, utilizar el atributo nombre de un empleado de este programa de empleados, sí, utilizando el getter y setter, ¿no? Y luego, bueno, pues haz que el atributo sueldo, ¿no? Sea protegido y luego pues simplemente comprobar el programa, a ver que puedes utilizarlo, ¿no? A ver si puedes utilizarlo o no, ¿vale? Luego colocar los getter y setter para sueldo, utilizar los getter y setter de sueldo y luego simplemente crear un nuevo paquete llamado main, ¿no? Dentro del programa de empleados y ver si la clase compila o no compila, ¿vale? Entonces vamos a intentar haciendo los pasos que tenemos definidos aquí y vamos a irlos haciendo poquito a poco, ¿vale? Entonces, bueno, ya he creado una nueva rama donde vamos a intentar hacer todas estas pruebas. Entonces simplemente voy a ir al apartado del programa principal, voy a crear un nuevo paquete, ¿vale? Vamos a crear este paquetito aquí, vamos a llamarlo sesión 07, ¿vale? Y vamos a empezar creando, ¿vale? Bueno, lo primero de todo será crear la clase empleado. Pues nada, Java class, empleado, ¿vale? Y aquí tendríamos la clase creada, ¿vale? Entonces este apartado ya estaría hecho, ¿correcto? Lo siguiente sería definir las características de un empleado, que serían nombre, DNI, teléfono, sueldo y cargo, ¿vale? Bueno, pues vamos a meterlo, ¿vale? Bueno, voy a cogerlo desde aquí para tenerlos más o menos dados. Voy a colocar un comentario y vamos a empezar a meterlos, ¿vale? Entonces vamos a meter, yo que sé, public string nombre, public string DNI, ¿vale? Public string, me la he puesto ahí arriba, ¿vale? String teléfono, public string sueldo, ¿vale? Bueno, el sueldo vamos a decirle que es un double, ¿vale? Un double, ¿vale?
Y el cargo, ¿no? Esto sí tiene que ser un texto, ¿no? String cargo. Bueno, por lo tanto, bueno, pues se supone que la clase empleado ya tendría esta serie de atributos que estarían definidos, que es lo que nos estaban pidiendo en este ejercicio, de definir las características de un empleado, nombre, DNI, teléfono, sueldo, cargo, ¿correcto? Luego a partir de aquí te dice crea los constructores sin parámetros y con parámetros. Bueno, pues vamos a empezar con el de con parámetros, ¿vale? Selecciono todos, y digo OK. Y aquí, como veis, bueno, pues ya me aparece ya directamente rellenado, ¿no? Con todos los atributos que tenemos definidos aquí, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso sin parámetros, ¿vale? Pues voy a quitar todos los parámetros de aquí, correcto, y vamos a meter aquí directamente valores por defecto, pues esto sería comilla doble, comilla doble, comilla doble, sueldo es un doble, ¿no? Por ejemplo 0.0, y cargo otra vez comilla doble. Entonces con esto teóricamente tendríamos constructor sin parámetros, constructor con parámetros, ¿vale? O sea, estaría más o menos perfecto. Continuamos, dice crea una clase que tenga un main, ¿no? Con el nombre programa empleados. Venga, pues vamos a crear la clase. Sesión 7, nueva, clase Java, programa empleados. Y simplemente le voy a meter el main, ¿no? Para que podamos llegar a ejecutarlo a partir de aquí. Vale, esto ya estaría más o menos hecho. Continuamos, ¿vale? Dice, crea un objeto de la clase empleado con cada constructor, ¿vale? Pues entonces lo único que tengo que hacer aquí será decirle empleado, empleado igual a new empleado, punto y coma, ¿vale? Y vamos a hacer otro, ¿no? Que sería empleado, empleado 2, voy a poner, igual a new, y claro, aquí tendría que pasarle los parámetros, ¿no? Que en este caso tendrían que ser, pues eso, nombre, teléfono y tal. Voy a copiármelo otra vez, ¿vale? Para tenerlo aquí definido, ¿vale? Bueno, para saber los parámetros que tengo que pasar. Vale, pues en este caso sería el nombre. Vamos a poner aquí David, ¿vale? David. Vale, lo siguiente sería el DNI. Vale. Lo siguiente sería, ahí ya me está saliendo el número de teléfono, pues yo que sé, 656, por ejemplo, ¿vale? El sueldo, yo que sé, voy a poner el sueldo alto, 75.000 pavos, ¿vale? Punto cero. Y lo siguiente sería el cargo, en este caso sería, yo que sé, CEO, por ejemplo, ¿vale? Vamos a meter el punto y coma al final, ¿correcto? Entonces, se supone que lo tendríamos aquí definido y ya estaría hecho. Entonces he declarado dos objetos, un objeto de la clase empleado utilizando el constructor sin parámetros y otro objeto de la clase empleado utilizando el constructor con parámetros, en este caso, ¿vale? Seguimos, ¿no? Vale, creo un objeto de la clase empleado por cada constructor, vale, esto estaría hecho. Lo siguiente sería meter los getter y los setters de la clase empleado. Bueno, pues eso sería irnos a la clase empleado y meter los getter y setters. Otra vez, como siempre, lo vamos a generar directamente desde aquí. Generate, getter y setters. Seleccionamos todos y nos lo generaría todo de golpe. Aquí tendríamos todos los métodos ya creados y sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Seguimos. Te dice, llama a los getter y setters desde la clase programa empleados. O sea, tendríamos que intentar llamarlos a todos y cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar, yo que sé, por ejemplo, empleado. .set, vamos a poner nombre, le vamos a poner David, ¿vale? ¿Vale? Empleado.set, ¿vale? DNI, vamos a copiar exactamente el mismo, por ejemplo, ¿vale? Perfecto. Lo siguiente sería empleado.set teléfono, vamos a coger exactamente el mismo teléfono que habíamos puesto aquí. ¿Vale? Empleado.set sueldo. Vamos a poner lo mismo que habíamos puesto. Y vamos a poner empleado.set cargo. ¿Correcto? En este caso va a ser, pues eso, CEO, exactamente igual, ¿vale? Entonces en este caso estaríamos utilizando los setters, ¿vale? ¿Nos está pidiendo algo extra por aquí? Sí.
claro, que tendríamos que llamar también a los getters. Pues lo suyo sería directamente desde aquí poner, por ejemplo, un system.out.println, ¿no? De empleado.getNombre, ¿vale? Y hacer exactamente lo mismo por aquí, ¿no? Sería system.out.println, sería empleado.get, ¿vale? DNI, system.out.println de empleado set teléfono, ¿vale? Vale, este punto y coma aquí sobra, perfecto. Get teléfono, perdón, get teléfono, eso es. Otro system.out.println de empleado.get sueldo. Y ya por último serían system.out.println de empleado.get, ¿vale? Y el último era cargo, ¿correcto? Vale, voy a intentar ejecutar el programa, porque claro, estoy aquí yo tranquilamente lanzando las cosas aquí, pues simplemente para ver, bueno, pues parece que lo está haciendo correcto, ¿no? Está imprimiendo todos los valores y está colocado todo bien, ¿vale? Vale, continuamos a partir de aquí, vale. Entonces dice, crea la clase persona con las características específicas de una persona. Claro, porque te dice, claro, esto significaría que yo tengo una clase, en este caso empleado, pero yo quiero extraer las cosas que son específicas de personas, ¿no? Sacarlas de empleado y hacer que empleado herede de persona. Entonces tendría que crear la clase, extraer esas características y meterlas de un sitio para otro. ¿Cómo haríamos esto? Muy sencillo, ¿vale? Bueno, lo primero que tendría que hacer sería crear la clase persona. ¿Vale? A ver, botón derecho, nueva, Java, persona, ¿vale? Y aquí se supone que tendría que extraer aquellas cosas que son específicas de una persona que tuviese empleado en su momento. ¿Correcto? Entonces, yo para ser una persona necesito un nombre. Hombre, yo diría que de las características que hay, yo creo que esta sería, entre comillas, la única que se supone que tendría que ser así, ¿correcto? Es decir, que tendría que tener acceso a ella. ¿Vale? Es decir, al menos un nombre, porque tú, para ser una persona, no hace falta que tengas un DNI, ¿vale? De hecho, hay muchos peques, ¿no?, que no tienen DNI y siguen siendo personas, igual que no tiene teléfono, no tiene sueldo, no tiene cargo, ¿no? Entonces yo diría que lo único característico de una persona es que tenga un nombre. Entonces lo que tendría que hacer sería extraer el dato que yo tengo colocado dentro de empleado y colocarlo dentro de persona. Es decir, lo que tendría que hacer es que esto lo quitaría de aquí, lo dejaría dentro de persona, ¿correcto? Y ahora lo que tendría que hacer sería que empleado herede de persona, es decir, que empleado herede extends persona. A ver, extends, eso es, persona. ¿Vale? Entonces, si todo va bien, tendría que tener aquí directamente lo que serían los datos como tal. Vale, entonces, ¿qué sucede aquí? Vale, esto, tal como está definido, estaría aquí colocado. ¿Qué es lo que sucede? Claro, tendría que construir el constructor con parámetros, el constructor sin parámetros de persona y hacer que esto ajustara, ¿no?, con lo que yo tengo definido dentro de empleado. Entonces simplemente vamos a intentar crearlo tal cual. Generate constructor nombre. ¿Vale? Esto sería el constructor con parámetros. Vamos a meter el constructor sin parámetros. ¿Vale? Correcto, aquí colocar vacío. ¿Sí? Y tendría que colocar, vamos a colocar aquí los getter y setter, por ejemplo. Getter y setter de persona, de nombre en este caso. Vale, esto tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Claro, si yo en empleado he dicho que hereda de persona, la persona es la que tiene definida, en este caso, el nombre, ¿no? Entonces tendría más sentido que si yo tengo un constructor sin parámetros, ¿no?, en vez de inicializar yo el nombre, esto tendría que delegarlo directamente en la persona, ¿no? Para acceder a la función constructora de persona sería en este caso con super, ¿vale? Y de esta manera estaría accediendo a la función constructora sin parámetros de la clase persona. Por lo tanto, estaría inicializando el dato del nombre, ¿correcto? Y aquí exactamente lo mismo. Cuando yo estoy colocando el constructor con parámetros, en vez de inicializarlo yo, tendría que delegarlo. Entonces esto sería super y entre paréntesis colocar el nombre. ¿Por qué? Porque yo dentro de la clase persona tengo las dos funciones constructoras, la de sin parámetros y la de con parámetros. Entonces de esta manera se podría decir que esta parte estaría hecha, ¿correcto? Vale, ¿qué más nos pediría hacer? Vale, hemos extraído las características específicas de persona, las hemos sacado de empleado y hemos hecho que empleado herede de persona, correcto.
sea que esta parte se supone que debería estar hecho. Vamos a intentar comprobar que todo esto sigue correcto y que no nos da ningún problema. Vale, voy a intentar ejecutar el programa. Y a partir de aquí ver si engancha o no engancha. Vale, pues parece que no hay ningún tipo de problema y esto sigue funcionando de la manera correcta como estaba funcionando más o menos hasta ahora. Lo que me estoy dando cuenta es que igual de empleado tendría que sacar esto de aquí, porque ya el getNombre y el setNombre ya estaban definidos dentro de la clase persona, entonces no tendría sentido meterlo aquí, ¿vale? Porque ya están definidas aquí, sí, sin ningún problema. Vale, o sea que en este caso ya lo tendríamos hecho. Vale, lo siguiente que te dice es, vale, crea una clase llamada currito que herede de empleado. Venga, pues vamos al lío. Vale, currito. Vale. Una clase Java, currito. Currito, ahora sí, ¿vale? Que herede de empleado, extends empleado. Correcto, perfecto. Y que nos decía lo siguiente, crear una clase jefe que herede de empleado. Vale, pues otra vez lo mismo. Vale. Clase jefe. Vale, que herede de empleado. Extends empleado. Correcto. Entonces, vale. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos definido? Vale, pues tenemos definido las dos cosas que nos pedía, una clase jefe y una clase currito. Las dos heredan de empleado. Vale, seguimos con la parte aquí. Incluye las características propias de currito y de jefe. Vale, voy a intentar meterle a currito, yo qué sé, el número de marrones que tiene encima, por ejemplo, ¿vale? Venga, pues esto sería public. Por ejemplo, public. Vale, vamos a meter un integer marrones, ¿vale? Esto sería los datos que tendríamos aquí especificados inicialmente para currito. Y en el jefe, lo suyo sería colocar un departamento, por ejemplo, ¿no? Sería, por ejemplo, public string departamento, ¿no? Es decir, departamento. Para ver exactamente en qué departamento en concreto se supone que estaría colocado lo que es el jefe como tal, ¿vale? Vale, entonces incluir características propias de currito y de jefe, eso está correcto. Y luego te dice, crea dos objetos de programa empleados, tanto de currito como de jefe, ¿no? Y luego cambia características de ambos y sácalos por pantalla, ¿vale? Entonces me dice que cree dos instancias, una de jefe y otra de currito dentro del programa. Pues venga, me iría al programa y voy a crear las dos instancias, es decir, en este caso jefe, ¿vale? Jefe igual a new jefe y currito igual new currito, ¿no? Vale, coloco aquí el igual y ya está. Vale, esto, claro, esto lo que me quiere decir es que, claro, yo en este caso estoy llamando al constructor sin parámetros de jefe y al constructor sin parámetros de currito, pero ¿qué es lo que pasa? Claro, si yo hago esto, o tal como lo tengo aquí definido, claro, tengo el problema de que estaría utilizando por defecto el constructor sin parámetros de empleado, ¿no? Porque jefe hereda de empleado y jefe no tiene su propio constructor, ¿no? Y lo mismo pasa con currito, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que crear los constructores con parámetros y sin parámetros de estas dos clases, aunque no me lo pidan. Yo tendría que hacerlo, porque si no, no puedo interactuar inicialmente contra esos datos, ¿no? Entonces vendría aquí con jefe y voy a intentar crear el constructor con parámetros, ¿no? Generate constructor y os dais cuenta que aquí tendría que pasar el completo, ¿no? En base al empleado, ¿no? Teniendo en cuenta aquí, ¿os dais cuenta de lo que he hecho? Es decir, en este caso tendría que pasar todos los datos del empleado más los datos específicos del jefe, ¿vale? Y en este caso tendría que hacer exactamente lo mismo, pero con el constructor sin parámetros, ¿no? Es decir, sin pasar todos estos datos, ¿vale? Y simplemente aquí sería hacer una llamada al constructor sin parámetros de la clase principal. Y aquí se supone que ya lo tendría hecho. Aquí le tendría que colocar un valor predefinido, ¿vale? Y aquí ya más o menos estaría hecho, ¿correcto? Entonces en este caso tendría un constructor sin parámetros de jefe y un constructor con parámetros de jefe, ¿correcto? Vale, ya que estoy aquí voy a meterle directamente el getter y setter, ¿vale? Getter y setter de departamento, ¿correcto? Y
aquí más o menos, entre comillas, habríamos terminado. Si pasamos ahora al apartado de currito, tendría que pasar exactamente lo mismo, ¿no? Tendría que meter la función constructora con parámetros, generate constructor, le voy a meter el de con todos los parámetros, ¿vale? Incluyendo el atributo de marrones, ¿vale? Y esta sería la función constructora con parámetros y haría exactamente lo mismo, pero, ¿vale? Sin parámetros, ¿no? Tal como estaría definido aquí, y aquí directamente estaríamos llamando a la función constructora sin parámetros, en este caso de empleado, ¿correcto? Aquí simplemente le tendría que colocar un valor inicial, vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, 0, ¿vale? Y en este caso ya lo tendríamos más o menos hecho, más o menos colocado, ¿correcto? Si os dais cuenta, han desaparecido todos los errores que nosotros teníamos colocados hasta ahora, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar directamente el getDaySetter como tal, ¿vale? De getMarrones y setMarrones, y con esto más o menos ya lo tendríamos bastante completo. Volvemos a la parte del ejercicio y te dice, vale, crea dos objetos, cambia algunas características de ambos y sácalos por pantalla. Claro, si yo tengo que sacar todo esto por pantalla, lo suyo sería también tener creada lo que sería el método toString en todas las clases, ¿no? Que nos permitirá de alguna manera poder establecer los diferentes valores, ¿no? Es decir, al intentar imprimirlo por pantalla el objeto, que saque, bueno, los valores iniciales. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿no? Nos vamos a cada una de las clases, en este caso la clase persona, ¿vale? Y vamos a meter aquí el toString, ¿correcto? Teniendo en cuenta el nombre, por supuesto, ¿vale? Y ya que estoy, pues voy a crear también el equals y hashcode, ¿correcto? Perfecto. Y esta clase se podría decir que estaría más o menos terminada, ¿correcto? Pasamos a la de empleado y haríamos exactamente lo mismo. Sería botón derecho, generate toString. Y veis que aquí tendría que tener en cuenta tanto los datos correspondientes de persona como los datos correspondientes de empleado. Le digo OK. ¿Vale? Y aquí, sin más, tendría que crear generate equals y hashcode. Ya que estoy, pues lo meto directamente y ya estaría, ¿no? Lo mismo nos va a pasar con jefe, por ejemplo, ¿no? También tendría que meter directamente el toString, ¿vale? Y os dais cuenta que en este caso simplemente voy a coger todos los datos. Os dais cuenta que coge toda la parte de herencia, ¿no? Como el jefe hereda de empleado y empleado hereda de persona, puedo seleccionar todos los datos, ¿no?, que quiero de las diferentes clases. Le digo OK y exactamente lo mismo con el equals y hashcode, ¿no? Equals y hashcode, siguiente, 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 ¿vale? Y exactamente lo mismo con currito, ¿vale? Simplemente le voy a dar a generate, toStrings, otra vez selecciono todos los valores, le digo OK y voy a generar aquí también el equals y hashcode, ¿vale? Equals y hashcode, tira para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y ya está, ¿no? Con esto ya lo tendría hecho. ¿Eso qué significa? Que si yo me voy a la clase que habíamos creado con el main e intento imprimir los datos por pantalla, deberían de salirme. Es decir, si yo hago un println de empleado, tendría que aparecerme el empleado vacío. Si yo hago un system.println de empleado 2, tendría que salirme con estos datos, ¿vale? Si yo aquí, justo después de esto, hago un system.println de empleado a secas, tendría que sacarme con los datos nuevos. Si yo aquí imprimo los datos de jefe y aquí imprimo los datos de currito, ¿vale? Vamos a poner aquí currito y tal. Si ejecutamos, la aplicación debería de darnos pues esas impresiones, ¿no?, que habíamos dicho. Y vemos que efectivamente nos sale, ¿no? Primero el empleado sin parámetros, ¿no?, que era lo que teníamos aquí definido. Luego el empleado con todos los datos que habéis visto. Luego los datos a nivel individual. Luego los datos del empleado, pero establecidos, ¿no?, en este caso a través de los setter. Cogemos los datos de jefe y cogemos los datos de currito, en este caso, ¿vale? O sea que todo esto se supone que está funcionando de manera correcta y no tenemos ningún tipo de inconveniente al respecto. Vale, ¿qué nos pide hacer a partir de aquí? Bueno, dice, bueno, haz que el nombre de la persona sea un atributo privado. Vale, esto en nuestro caso no es un problema. A ver, no es tanto problema, porque ya hemos definido setter y getters, pero ya veréis que esto puede dar problemas a mayores, ¿vale? Entonces te dice, haz que el nombre de la persona sea un atributo privado. Claro, si yo digo que el nombre de la persona, en vez de ser un atributo público, es un atributo privado, que era lo que debería de pasar, le digo que es privado, ¿vale? Fijaos lo que sucede, ¿vale? Claro, yo aquí inicialmente no estoy haciendo nada raro,
Pero claro, si yo voy a empleado, veis que todo aquello que hace referencia a nombre, en este caso estará fallando, ¿no? O no estará colocado en su momento, ¿vale? Sobre todo cuando accedo a lo que es al dato. Entonces aquí en vez de colocar el nombre tendría que colocar un getNombre, ¿no? Para poder acceder directamente a ese valor, ¿correcto? Ahora, si yo vuelvo a ejecutar mi programa, esto debería de poder compilar y a la hora de poder ejecutarse. Vale, en jefe le ha pasado exactamente lo mismo. Vale, aquí tendríamos que poner un getNombre y seguramente en currito le pasará exactamente lo mismo, que aquí tendríamos que colocar un getNombre, ¿vale? Vale, ahora si intentamos ejecutar, bueno, esto ya parece que sí ha compilado y efectivamente está ejecutando y no nos está dando ningún tipo de problema. O sea, ¿qué es lo que nos ha pasado? Claro, si yo cambio y le digo que un atributo de la clase persona es un atributo privado, significa que tiene que tener un getter y setter asignado, ¿vale? Y luego por el otro lado, cualquier uso que se haga de cualquier clase que herede o que utilice objetos de ese estilo deberá de hacer uso del getter o el setter del atributo que yo tengo aquí definido en este caso. ¿Vale? Luego te dice, se utiliza el atributo nombre de un empleado desde el programa empleado si recuerdo utilizar el getter y setter. Bueno, que esto prácticamente ya lo hemos hecho, ¿no? Y en programa empleados porque ya estábamos utilizando el getNombre, ¿no? O sea, que en este caso esto ya lo teníamos hecho y sin ningún inconveniente, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que te dice? Luego te dice, haz que el sueldo del empleado sea un dato protegido, o sea, sea un de tipo protected, ¿no? Entonces, si yo le digo que el sueldo del empleado es de tipo protected, ¿vale? Vamos a ponerle aquí protected, ¿vale? ¿Esto va a provocar algún fallo o algún problema? Bueno, pues de momento parece ser que, creo, ¿no? Parece que de momento no provoca ningún fallo, no provoca ningún tipo de problema. Y luego te dice, bueno, comprueba qué tal, a ver si puedes utilizar la propiedad. Claro, te dice, desde el programa empleado, mira a ver si puedes utilizar directamente la propiedad sueldo en el objeto de tipo jefe, a ver si nos deja poder utilizarla. Bueno, pues vamos a hacerle caso. Venimos aquí al programa, venimos a jefe, ¿no? Y a ver si podemos hacer uso de esa propiedad, ¿no? Es decir, si yo pongo jefe, punto, ¿vale? ¿Veis que aparece todo? Bueno, el sueldo sí me deja interactuar con ello, ¿vale? O sea que teóricamente sí debo de poder interactuar. Vamos a intentar imprimir. Vamos a decirle, por ejemplo, jefe.sueldo y le voy a poner aquí 0. Vamos a ponerle 15.000, por ejemplo, ¿vale? Punto 0, punto y coma y tal. ¿Puedo interactuar con él? Sí, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y si hago un system.out.println de jefe.sueldo, puedo interactuar con él sin ningún problema. O sea, parece que el hecho de que sea protegido, al menos en este caso, donde todas las clases están colocadas dentro del mismo paquete, ¿no? Haciendo un uso de este estilo no me está provocando ningún tipo de inconveniente, ¿vale? O al menos así de momento no lo está. Vale, pero me dice... Vale, lo siguiente que me dice, vale, coloca los métodos getter y setter a la propiedad sueldo. Bueno, esto ya lo habíamos hecho por defecto, o sea que no lo tenemos que llegar a utilizar. Utiliza los getter y los setters de sueldo desde un objeto de tipo currito en programa empleados. Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí currito.set sueldo y vamos a ponerle 40.000, ¿vale? Y un system.out.println de currito get sueldo. Bueno, otra vez, ¿no? En este caso no nos está pasando nada y no tenemos ningún tipo de problema al respecto. Continuamos, ¿no? Ahora te dice, crea un nuevo paquete llamado main y mete la clase programa empleado, se compila la clase, arregla lo que falla. Vale, esto es porque... ahora veréis por qué sucede, ¿no? Cuando yo creo el paquete main y voy a meter mi programa empleados ahí dentro, van a petar bastantes cosas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un uso, entre comillas, indebido de la clase que yo estoy utilizando en este caso. Vale, fijaos lo que sucede, ¿no? Vale, antes, como yo tenía la clase programa empleados en el mismo paquete donde estaba la clase de empleados, no pasaba nada, podía acceder perfectamente al atributo, ¿no? En este caso. Vale, pero ahora, como es protegido y ya no está dentro del mismo paquete donde yo me encuentro, no puedo utilizar un acceso directo. Tendría que hacerlo a través del getter o el setter, es decir, a través del público correcto que tengo colocado aquí. Sería un get, bueno, en este caso sería un set sueldo, ¿vale? Porque lo que estaba haciendo era una modificación de la variable. Y en este caso, en vez de acceder directamente a la variable, tendría que hacer un get
suelto, ¿vale? Para intentar acceder a ese valor. Entonces, si os dais cuenta, tenemos, lo que os decía, ¿no? Como tres maneras diferentes de intentar interactuar con los datos, ¿no? Tenemos los atributos públicos, se pueden acceder desde cualquier sitio. Atributos protegidos, que tienen algún tipo de restricciones, pero en algunos casos se puede llegar a acceder a ellos. Y los privados, donde se supone que no podemos tener acceso a ellos, incluso aunque estemos dentro del mismo paquete, ¿no? O creemos una clase dentro del mismo paquete, ¿no? Una serie de restricciones que tenemos en este caso, ¿no? Entonces, tal como nosotros lo tenemos definido, estará más o menos hecho para que nos permita de alguna manera poder llegar a establecer esa relación en este caso y en el otro, ¿vale? ¿Correcto? O sea que en este caso más o menos ya lo tendríamos. Entonces, esto sería lo que nosotros hemos hecho como una primera sesión a la hora de resolver lo que serían los ejercicios como tal. Y lo que queramos o lo que intentamos entender desde aquí es eso, que tengáis los ejercicios resueltos y luego ya a partir de aquí, bueno, pues ver un poquito por dónde vamos a tirar a partir de este punto. Así que nada, muchas gracias por asistir y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.